Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio de Marcos, es donde vamos a estar. El Evangelio de Marcos, vamos a cubrir algo importantísimo: el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y su prueba, su tentación en el desierto, enfrentando a Satanás. Este libro de Marcos, les decía anteriormente, es un evangelio muy rápido. Marcos era podríamos llamarlo un hombre de pocas palabras. Se va rápido de un evento a otro y dice rápidamente, inmediatamente, los sucesos. Sabemos que estudiamos anteriormente que Marcos era el ayudante, el secretario de Pedro, del apóstol Pedro. Entonces él lo escuchó por años predicar la palabra, y esto es un recuento, un conjunto de las enseñanzas de Pedro, y él escribió este evangelio. Recuerden que comenzó con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Los acompañó, pero las cosas se pusieron muy difíciles seguramente, y en Tesalónica se desanimó y se regresó, los abandonó. Y en el segundo viaje Bernabé quería llevarlo otra vez cuando iban a ir al segundo viaje, y Pablo dijo: no, ese no lo vamos a llevar, el que nos abandonó, no lo vamos a llevar. Y dice que hubo un desacuerdo, una discusión tan fuerte que se separaron. Así es de que es común, ¿verdad?, que haya problemas en la vida cristiana, en la iglesia y en los matrimonios cristianos, ¿verdad? O aquí alguien levanta la mano en matrimonio que no tiene problemas con su pareja. Ninguno, ¿verdad? No, bueno, sí. Si uno no lo tiene, el otro sí los tiene con él o con ella, ¿verdad? Sí. Pero eso sucede en la iglesia. Pero también recordemos que después, en el libro de los Hechos y en otros libros, las cartas de Pablo, Colosenses, nos dice que después Pablo pidió que trajeran a Marcos porque él era bueno para el ministerio. Y al final de su vida, él era uno de los pocos que estaban al lado de Pablo. Lo que quiere decir que hubo perdón entre ellos, hubo reconciliación, y trabajaron juntos para la gloria de Dios. Y eso debe de suceder en la iglesia. A veces no salimos de acuerdo con alguien, a veces uno dice una palabra que ofende a la otra persona, intencionalmente o sin intención, y hiere. Y debemos de buscar la reconciliación y el perdón de unos con otros, porque eso es lo que el Señor nos enseñó. Dice la palabra de Dios que el que no perdona no será perdonado. Y como queremos ser perdonados, debemos de perdonar. Así es que es el ejemplo que tenemos. Y lo vemos en Pablo y Marcos. Entonces Marcos después regresa, 10 años después, aparece de nuevo y está sirviendo al Señor. Ahora, él continúa, les digo, él estuvo con Pedro, ayudándolo, como su secretario también. Y nos cuenta, nos vamos a ver ahora, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 9 de Marcos. Bueno, vamos comenzando desde el 4 para repasar lo que estudiamos la semana anterior. Dice, o hace 2 semanas, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Recuerden esta palabra, bautismo de arrepentimiento, porque vamos a regresar a ella. Dice: para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, de sus lomos, y comían langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Pensemos en esto, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque el trabajo más humilde del siervo más bajo en una casa era el de lavar los pies de los invitados y de su amo. Cuando llegaba de la calle, llegaba de trabajar, le quitaba las sandalias y le lavaba los pies. Era lo más humilde que había. Recuerden que el Señor Jesús se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos.
porque aún los mismos judíos, los rabinos, los maestros, sus estudiantes, les servían en toda capacidad a sus maestros, o sus pastores o rabinos, menos quitarle, desamarrarle la calzada, según eso la historia que estaba leyendo, la correa de su calzado. Por eso Juan dice, el que viene tras de mí es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, y dice, Él es tan santo, tan maravilloso, tan grandioso, que yo no soy digno ni de hacer eso, que es tan humilde, pero sería un honor inmerecido poderle desatar la correa de su calzado, porque pensemos quién es el Dios Todopoderoso que viene en la carne a predicar, a enseñar el amor de Dios y a dar su vida por nosotros. Imagínense el honor tan grande, y Él dice, no soy digno de eso. Y nos veamos el versículo 8, que dice, yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y recordemos lo que dice en el versículo 4, que es un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿por qué Jesús se va a bautizar? Si Jesús no tiene de qué arrepentirse porque no ha cometido pecado. ¿Cuál es la razón por la que Jesús se está bautizando junto con todos los judíos? Porque recordemos, los judíos no se bautizaban. Los judíos tenían sus lavamientos de purificación, sus rituales. El bautismo era para los gentiles cuando aceptaban la religión judía y se hacían prosélitos, o sea, eran prosélitos que eran bautizados en la fe judía. ¿Y por qué los judíos se están bautizando? Porque están reconociendo sus pecados y se están arrepintiendo de sus pecados y se están bautizando para que Dios los perdone de sus pecados. Pero ¿por qué Jesús se va a arrepentir si Él no ha cometido pecado? Para identificarse con nosotros. Es para identificarse con los pecadores. Porque Dios Todopoderoso vino en la carne. Se hizo hombre. Vivió, creció, trabajó. Vivió en el norte centro del norte de Israel, en Nazaret, por 30 años. Y saben, muy interesante, porque todos los rabinos, todos los maestros no podían empezar a predicar antes de los 30 años. Él tuvo que esperar por 30 años hasta que llegó el día en que cumplió 30 años, y entonces Dios mandó a Juan el Bautista a preparar el camino para que Jesús comenzara su ministerio. Todo perfectamente planeado, absolutamente planeado, de que Dios iba a mandar a su Hijo. Dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cuando se cumplieron todas las profecías de cientos y miles de años, en ese momento Jesús apareció, y dice en el Evangelio de Juan que cuando lo vio venir Juan a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Y yo no lo conocía, pero para que lo diera a conocer, Dios le reveló que al que viera, cuando se abrieran los cielos y descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma y se posara en su hombro, dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es Dios, es el único que tiene el poder del Espíritu Santo para bautizar con el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Y Juan lo vio. Y dice aquí que Juan andaba vestido con vestidura de pelo de camello, o sea, lo veía uno y parecía un camello, ¿verdad?, por el desierto, y comía langostas y fiel silvestre. Era un hombre rudo, era un hombre del desierto, era un hombre, podríamos decir, medio salvaje. Imagínense esta escena, imagínense eso. Elizabeth, ¿verdad? La mamá de Juan el Bautista, y María, la mamá de Jesús. Imagínense esta reunión, y se juntan, y sus hijos ya están grandes, y le pregunta a María, oye, dice, ¿y cómo está tu hijo? Dice, María, yo no sé qué le pasa, está medio raro, allá vive en el desierto, anda vestido como parece camello, vestido de pelo de camello, comiendo langostas, comiendo fiel silvestre. Yo no sé qué le pasa a mi hijo.
Y le dice Elizabeth a María, dice, oye, ¿y tu hijo? Dice, él es perfecto. Él no comete ningún pecado, nunca ha desobedecido, nunca ha dicho una mala palabra. Imagínense el contraste. Sin embargo, Dios los une y eran primos. Solo que Juan el Bautista se alejó y vivía en el desierto. Y después, cuando llegó su tiempo, seguro a los 30 años, porque él era 6 meses mayor que Jesús. A sus 30 años comenzó a predicar el Evangelio y tenía 6 meses predicando el Evangelio. Cuando llega Jesús, cumple sus 30 años y comienza su ministerio también, y sus ministerios se entrelazan. Y duran trabajando y se entrelazan sus ministerios. Jesús está predicando en una región, Juan el Bautista está predicando en otra por 6 meses. Luego viene Herodes, su mujer, y es cuando matan a Juan el Bautista. Jesús se aleja por un tiempo, pero vemos la relación que hubo entre ellos, familiar y al mismo tiempo también ministerial, que tenían sus ministerios y se juntaron, se entrelazaron por un tiempo. Y en lugar de que, y como dice Juan, yo debería ser bautizado por ti y no tú por mí, porque tú eres mucho más grande que yo. Y Jesús le dice, permítelo para que se cumplan las Escrituras. Y es lo que vamos a ver. Vamos al versículo 9 ahora, y luego vamos a ir a otros también evangelios. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, esto es el norte de Israel, caminó 60 millas para llegar a donde estaba Juan. Fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínense en ese momento, en ese lugar, ¿qué tan grande es el universo? Inmenso, no tenemos idea, ¿verdad? Increíblemente grande en ese momento, en este pequeño globo, en la tierra, en ese lugar en Jerusalén, en el río Jordán, se oye la voz del Padre y se ve el Espíritu Santo que reposa en forma de paloma sobre él. Ahí está la Trinidad del Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra. Se unen, se juntan en ese momento para darle la honra y la gloria al Hijo. Reconocerlo, confesarlo, que Él es el Hijo de Dios, en el cual Dios tiene complacencia. Claro, lo ha obedecido perfectamente por toda la eternidad y sigue obedeciéndolo. Jesús no vino a ser el Hijo cuando nació ni cuando se bautizó. Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios. Y hay esa íntima, perfecta relación que nunca había sido separada hasta el momento en que Jesús murió en la cruz. En ese momento Jesús siempre decía, el Padre y yo somos uno. Yo siempre hago lo que le gusta al Padre. Yo siempre obedezco la voz del Padre. Yo solo hago lo que el Padre me da a hacer o a decir. En ese momento, cuando estaba en la cruz, no le dijo Padre, le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba recibiendo, cargando con todos nuestros pecados. En ese momento Jesús se hizo pecado, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Eso lo vemos en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice la palabra de Dios, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, fue identificado con nosotros. ¿Por qué? Para compadecerse de nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Eso está en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, miren lo que dice la palabra, lo hizo pecado. Él no conocía pecado, Él no cometió pecado, pero lo hizo pecado por nosotros. O sea, para que se identificara con nosotros y pagara por nosotros. Toda la palabra, todo mal pensamiento, toda acción, todo pecado que hemos cometido, Jesús lo tuvo que pagar. 2 Corintios 5:21.
Por eso lo hizo pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es hacer justicia? Estar bien con Dios, estar en relación con Dios, ser perdonados por Dios, poder ser aceptados y adoptados por Dios. Para eso lo hizo pecado. Él pagó todos nuestros pecados porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Por eso ahora tenemos una relación con Dios. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga lo que la fe cristiana tiene, la solución al pecado. Toda religión no tiene relación, no tiene solución al pecado. Por eso muchos musulmanes tratan de morir en lo que le llaman jihad, que es en la guerra santa matando infieles, o mueren pronto, prefieren morir pronto, porque cometen menos pecados. Es lo que les dicen sus rabinos o sus maestros en las sinagogas o sus mezquitas donde se reúnen. Y lo oí ayer de una musulmana que se convirtió al cristianismo y dice que ella quiso suicidarse, porque fue a la iglesia y les dijo el imam, así le llaman, que se matara, que era mejor que se matara a seguir viviendo, porque si seguía viviendo iba a cometer más pecados y más seguro que se iba a ir al infierno, se iba a perder. Pero si se matan jóvenes cometen menos pecados, pero de todas maneras ¿a dónde van? ¿Se dan cuenta? Y la fe cristiana, el cristianismo, tenemos la solución al pecado, que es Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. Y por eso envió Dios a su Hijo, porque no teníamos solución, pero ahora está la solución en Cristo, porque el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, y ahora Él es nuestro sumo gran sacerdote que está intercediendo por nosotros día y noche con palabras, y el Espíritu Santo que intercede por nosotros con palabras que no podemos ni pronunciar, indecibles. Y es porque esa es la solución. Cristo vino, fue bautizado para identificarse con nosotros, y su bautismo representaba al mismo tiempo su muerte, porque cuando nosotros nos bautizamos, lo hacemos cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y vamos y nos bautizamos, hacemos un acto público reconociendo lo que ya ha sucedido íntimamente en nuestro corazón, que ahora somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos pedido perdón por nuestros pecados, y representa cuando entramos en el agua en la muerte, a la vida antigua, a la vida de la carne, ¿verdad? Y entramos bajo el agua y representa la tumba. Morimos al pecado, al poder del pecado, al poder del demonio, el poder de la tumba sobre nosotros. Salemos del agua representando la resurrección, lo que Cristo hizo, resucitó el tercer día, y a una vida nueva. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas en Cristo ahora. Y ahora ya somos amigos de Dios en lugar de enemigos de Dios. Y por eso se bautizó para identificarse con nosotros y simbolizando su muerte y resurrección, que serían 3 años y medio después. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Ahora vamos, como Marco es muy breve en esto, vamos ahora a Lucas 3:21. Lucas 3:21, y lo que quiero para que cubramos más lo que nos dice la Escritura de su bautismo y de su tentación en el desierto. En Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y en el otro no nos dice, pero aquí sí nos dice, y orando. Jesús, cuando entró al agua, estaba orando. ¿A quién le oraba? Al Padre. Al Padre. Estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, física, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y no es increíble? El Espíritu Santo es un espíritu, no se ve, pero bajó en forma corporal, física. En un instante, de ser espíritu, se hizo físico, reposó sobre su hombro para
demostrarle a todo el mundo que él estaba en unidad, en unión con el Señor Jesús. Y se oye la voz del Padre, dice, en este Hijo tengo complacencia, en él me complazco. Y cómo no, si siempre lo obedeció. Ahora vamos al versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, y miren lo que dice, según se creía de José, hijo de Elí. Eso pensaba la gente que era hijo de José. Nosotros sabemos que es hijo de Dios, ¿verdad? Ahora brinquemos al capítulo 4 porque aquí solo nos da la genealogía y no estamos estudiando eso ahora. Vayamos al capítulo 4. 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y la palabra llevado es una palabra muy fuerte en el griego, quiere decir que prácticamente como que lo arrastró, lo forzó, lo llevó, lo aventó al desierto. ¿A qué? Dice, a ser tentado por el Espíritu Santo al desierto por 40 años y era tentado por el diablo. Y solamente vamos a ver que le menciona unas de las cuantas tentaciones, pero lo tentó en toda manera, mucho más de lo que nosotros hemos sido tentados. Y dice que era tentado por el diablo. El diablo, ¿qué es lo que quiso hacer con Jesús en su vida? Por miles de años trató de truncar, de destruir, de invalidar los planes de Dios. Porque la descendencia judía de donde venía, tenía que venir el Mesías en una generación, fue maldecida esa familia. Y hubo incesto, sí, hubo de todo pecado en la familia, pero Dios mantuvo y protegió a la raza judía. En Egipto los trataron de matar a todos. Herodes trató de matarlo cuando nació. Satanás trató por todos los medios de invalidar el plan de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el diablo conoce la Biblia mucho mejor que nosotros. La conoce muy bien, es lo que usó con Eva, ¿verdad? En el jardín del Edén. Usó la palabra de Dios, claro, la torció. Y Adán y Eva, en un jardín perfecto de unidad, de paz, de armonía, perfecto, cayeron en la trampa de Satanás y dudaron de la palabra de Dios y desobedecieron a Dios. A Jesús lo lleva al desierto y el lugar donde estaba Jesús es uno de los desiertos más áridos, más secos, más duros para sobrevivir. Absolutamente seco y caliente. En ese tiempo nos vemos en otro de los evangelios, dice había muchos animales salvajes también. Y Satanás atacándolo constantemente, día y noche, tratando de hacerlo caer. Porque él sabía como Dios jamás lo puede vencer, pero digo, tal vez como hombre lo puedo hacer pecar. Y va a desobedecer al Padre y no va a poderlo salvar. Porque él sabía que Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? Jesús vino a salvarnos. Y él quería prevenir eso, porque el diablo nos odia y nos quiere llevar a todos al infierno. Porque anda como león rugiente, siempre buscando a quien devorar, anda como una serpiente mentirosa. Es el acusador de nosotros, de los cristianos. Nos acusa día y noche ante el Padre. Y quería mandarnos a todos al infierno. A Jesús no lo podía mandar, pero a nosotros sí. Y Jesús resistió todas las tentaciones. Y aparte de eso, miren lo que dice enseguida, terminando el versículo 2. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y fueron 40 días. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Y la palabra sí no quiere decir en caso que seas. Si es que eres el hijo de Dios. No, Satanás sabe, el diablo sabe que Jesús es Dios. La palabra en el griego dice, puesto que eres el hijo de Dios. Él no duda de que Jesús es Dios. Él no niega que Jesús es Dios. Él dice, yo sé que tú eres Dios. Y puesto que eres Dios, le dice, pues dijo, si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está. Y miren lo que le dice,
usa la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Usa la palabra para pelear contra Satanás con la palabra de Dios. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y está mencionando del Salmo 91, y donde dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, que es el alimento perfecto, ¿verdad? Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Se dan cuenta que dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo? Y todos los reinos de la tierra le pertenecen al diablo. Entonces pensemos en una cosa. Entonces, ¿cómo es que Jesús dijo que Él venía a establecer su reino? Dijo, el reino de Dios ha venido a ustedes. Porque el reino de Dios exactamente es un reino espiritual. El reino de Dios ya vino. Y nosotros estamos en ese reino porque pertenecemos a Dios. Él reina ya en nuestros corazones. Todavía no reina físicamente en el mundo, pero reina espiritualmente en los corazones, en la iglesia, que es su cuerpo. Porque un día el Señor Jesús, al final de la tribulación, va a venir a reinar en el mundo físicamente por 1000 años, y después del final del milenio, por toda la eternidad. Y Él va a establecer su reino físicamente en Jerusalén, en este mundo. Ahorita Él reina en el corazón de cada creyente, de cada uno de sus seguidores. Entonces nosotros ya vivimos en ese reino ahorita. Él está reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces le dice el diablo, le enseña todos los reinos de la tierra en un momento. Tiene la habilidad de poder enseñar a Jesús todos los reinos a través de los siglos, el poder, la riqueza de todos los reinos de la tierra, y se los ofrece porque a Él le han sido dados. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó? Adán, cuando desobedeció a Dios. Eva fue engañada, él desobedeció. Y fue cuando entró en ellos, cuando entró el pecado, cuando entró en ellos el conocimiento del bien y del mal, cuando él desobedeció a Dios sabiendo lo que estaba haciendo. Y se le fueron entregados todos los reinos de la tierra. Es como uno, por ejemplo, si a mí me heredan una casa, me dicen, esa casa era de tu tío, se murió, te la dejó. Bueno, ¿me hereda la casa o también lo que hay en la casa? Todo lo que hay en la casa, ¿verdad? Todo lo que hay en la casa, esa casa es tuya. Y yo digo, ¿y esta televisión es mía o no? Oh, pues sí, está en la casa. ¿Y ese carro en el garage es mío? Sí, está en la casa. Y todo lo que está en la casa me pertenece, ¿verdad? Así, todos los reinos en el mundo a través de los siglos le han pertenecido a Satanás, porque desde el principio, podríamos decir, le dieron la casa. Le dieron la potestad, la autoridad de todo. Y ahora se los ofrece el Señor con tal de que lo adoren. ¿No recuerdan cuál fue el pecado que cometió Satanás o Lucifer en el cielo? Quería ser igual que Dios. Quería usurpar el lugar de Dios. Quería tomar el lugar de Dios. Dijo, voy a ser como el Altísimo. En otras palabras, dijo, voy a poner mi reino arriba del de Dios. Y yo voy a ser el número 1. Ese era siempre su deseo, ser adorado. Y ahora le dice a Jesús, no, mira, nomás adórame. Una vez y con eso me basta. Pero él sabe, ¿puede Dios adorar al diablo? Eso es lo que el diablo quería. Pero no se le concedió. Porque dice en el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Aléjate de mí. Le está dando una orden, no es una sugerencia. Aléjate de mí.
Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Quién le está diciendo esto a Satanás? Jesús. ¿Y quién quiere que lo adore? Satanás quiere que Dios, Jesús, lo adore. Y Jesús le dice, no, tú vas a adorar a Dios. Dios no te va a adorar a ti. A tu Dios, solamente a Dios adorarás. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No deja lugar para nada más. ¿Se dan cuenta? No dijo, al Señor adorarás. Bueno, y a este, y a esta, y a este, los santos y vírgenes. Solamente a Dios se puede y se debe de adorar. Nadie más. No hay lugar para otro. Y solo a Él adorarás. Servirás. Y le llevó a Jerusalén, ¿no? Todavía no contento, después de que lo resiste, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, es el lugar más alto, porque había una bajada tremenda abajo después del templo, de las paredes, y le dijo, si eres, o puesto que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. ¿Ven que el diablo ahora también usa las escrituras? A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Para qué? Dice, y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. O sea, sabemos que si eres el Hijo de Dios, estamos de acuerdo, eres el Hijo de Dios. Y porque eres el Hijo de Dios y ahorita estás en la carne, si te avientas te matas o te lastimas. Y Dios no va a permitir eso. Mira, aviéntate para demostrar que no te vas a matar, porque los ángeles te van a detener antes que caigas. ¿Ven la tentación? Buscando que use de orgullo y que diga, oye, pues tienes razón, yo soy hijo de Dios, yo soy Dios, yo no voy a dejar que me mate. Las artimañas del diablo, las tácticas del diablo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién está tentando? A Jesús. ¿Qué le dice Jesús? No me vas a tentar, Satanás, porque yo soy Dios. Claro, y los que dicen, lamentablemente, las sectas que dicen, como los testigos de Jehová, que Jesús nunca dijo que era Dios, que Jesús no es Dios, que Jesús es una creación de Dios, que es un arcángel, Miguel. Aquí dice, no tentarás al Señor tu Dios, y es a Él al que está queriendo tentar o está tentando, ¿verdad? Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él y dice, por un tiempo, ¿por qué? Porque no terminó en la tentación, siguió tentándolo todo momento hasta el día de su muerte. Trató por todos los medios de invalidar el plan de Dios, de destruir el plan de Jesús que iba a ir a la cruz. Porque muchas veces trataron de agarrarlo, ¿verdad? Los fariseos y apedrearlo, que hicieron aventar para un barranco cuando en su primer sermón en Nazaret, cuando les dijo, esta escritura se ha cumplido en sus ojos, ante sus oídos. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, está en Isaías 61. Y siempre trató de arruinar los planes, pero no pudo. Hasta el final lo intentó. Y después de que murió en la cruz, yo me imagino que había una fiesta, un baile en el infierno, pensando que habían vencido a Jesús, porque no sabían si iba a resucitar al tercer día. En eso nunca contaron el poder de Dios, la sabiduría de Dios, porque aún Satanás, por inteligente que sea, no es como Dios y no tiene el poder para detenerlo. Así es que por eso no pudo con él. Vamos ahora a Mateo, vamos ahora a leerlo, la misma historia de Mateo, y dirán, ¿por qué estamos repitiendo lo mismo? Porque ¿saben qué? Es como aprendemos. Entre más leemos la misma cosa, oímos la misma cosa, se nos va grabando más y más, ¿verdad? Y vemos lo que en uno no nos cuenta, el otro nos lo dice. Comencemos en el versículo 13. Sí, Mateo 3:13. Mateo 3:13.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dice, tenemos que cumplir las Escrituras, tenemos que cumplir lo que está profetizado, tenemos que cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y se dan cuenta, recuerden lo que dijo Juan el Bautista: él debe de crecer y yo debo de menguar. Primero se le opone, y Jesús le dice: permite que así sea para que cumplamos las Escrituras, toda justicia. Entonces obedeció, y desde ese momento él obedeció. Es increíble porque nos dice la palabra de Dios, nos dice que cuando antes de nacer Juan el Bautista ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que sobre Jesús vino el Espíritu Santo en su bautismo. Jesús vivió una vida normal como todos nosotros, pero claro, siendo hijo de Dios, él nunca pecó. La Escritura no nos dice si estaba igual lleno del Espíritu Santo o no, solamente nos menciona que el Espíritu Santo descendió cuando comenzó su ministerio. Pero Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, ya estaba lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo había seleccionado. Sabemos que los dos fueron hijos de milagro, ¿verdad? Porque fue un milagro que Elizabeth se embarazara ya de anciana, ¿verdad? Y María fue embarazada por obra del Espíritu Santo. Dos hijos, dos milagros. Y Dios, ¿cómo lo planeó todo? Perfectamente desde la antigüedad, que se encontraran en ese momento en el río Jordán para que lo bautizara y lo presentara ante el mundo. Jesús comenzara su ministerio. Dice el versículo 16, dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se le abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz que decía de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y una de las cosas que pensemos en una cosa: ¿por qué Dios permitió que Jesús fuera tentado tanto? ¿Saben por qué? ¿Y por qué somos tentados nosotros? Jesús fue tentado en toda manera para identificarse con nosotros, ¿verdad? Y para que nadie pueda decir que Jesús no tuvo tentaciones como nosotros. Todos somos tentados. La fe no crece si no es tentada, si no es probada. La fe es como los músculos, les he dicho antes, la fe es como los músculos: si no se ejercitan, se acaban, ¿verdad? Y por eso Dios permite todas estas pruebas. Hermanos, ¿creen que estas pruebas que hemos tenido por 2 años o más ya con el edificio son casualidad? ¿Creen que Dios no podía haber cambiado las cosas así de rápido en un instante hace 1 año? Y abriendo las puertas cuando pensábamos que ya íbamos a entrar y se nos complicó todo. ¿Por qué? Para que aprendamos a confiar en Dios y para que perseveremos y crezcamos en la fe. Somos tentados para que crezcamos en la fe. Y Dios permite que ¿saben por qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienen las pruebas? Para prepararnos para servir a Dios mejor. Para eso es el propósito de las pruebas: crecer espiritualmente, madurar en nuestra fe para que Dios nos pueda dar más responsabilidades. Es como una persona, digamos que una persona, esta hermana contrata a un trabajador, sale apenas de la escuela, lo van a poner de asistente de manager, no, tiene que aprender, ¿verdad? Y para aprender tiene que trabajar, y tiene que desvelarse, tiene que madrugar, y tiene que ir a la escuela, prepararse bien para poder desarrollar su misión, su trabajo. Todo tiene un propósito. Igualmente en la fe cristiana el Señor nos prepara día a día, mes por mes y año por año, madurándonos para crecer espiritualmente, ser sólidos en la fe, para darnos más responsabilidad. Para darnos más responsabilidad. Por eso el Señor Jesús dice: aprendió obediencia por todo lo que sufrió, porque servía al Señor. Así es de que una fe que no es probada es una fe que no vale.
Una fe que no es probada es una fe que no vale, porque no ha sido probada. Es, por ejemplo, si yo fuera a comprar un caballo, le digo, quiero comprar un caballo para correrlo en el hipódromo. Digo, ¿cuántos? Ay, tengo 100 caballos, escojan el que quiera, voy a agarrar el primer caballo que vea ahí en el campo para llevarlo a las carreras. No, hay que buscar al mejor de todos, ¿verdad? Y saber que está preparado y está sano y está fuerte y está joven para poder hacer lo que tiene que hacer. Por eso Dios a nosotros nos prepara también para las obras a las que nos llama a servir. Todos, y tenemos que ser probados. Entonces yo voy, pruebo el caballo, bueno, si supiera, bueno, ya se me olvidó, pero sabía correr cuando estaba chico. Mi papá quería que fuera jinete. Uno va y lo prueba a ver si es verdad lo que le están diciendo, ¿verdad? Entonces, si me dan un caballo viejo, ya todo renco, no va a servir ni para que me lo suba, ¿verdad? Como con 3 patas, ¿verdad? Y 2 le fallan. Entonces, Dios prepara a la persona. ¿Cómo preparó a Juan el Bautista? En el desierto. ¿Por qué nos trajo al desierto? Para prepararnos, para servirlo a lo que nos ha llamado. ¿Qué hizo el Señor con Pablo? Después de que se convirtió, lo llevó al desierto por 3 años. ¿Qué pasó con Moisés cuando lo llamó del palacio del faraón? 40 años al desierto. ¿Saben por qué? Porque él tenía más educación y necesitaba quitarle toda la carnalidad y la mundanidad de su corazón y dejarlo al mínimo de su habilidad. Al que dice que estaba preparado en toda la sabiduría de Egipto, le tuvo que quitar todo hasta que dijo que no sabía ya ni hablar. Cuando Dios lo llamó, pero tartamudeo, no puedo hablar. A veces Dios nos tiene que quitar todo lo que tenemos de este mundo para podernos usar. Y si tenemos orgullo, vanidad, educación, preparación, lo que sea, nos tiene que quitar todo eso para podernos usar. Si no, no nos puede usar. ¿Acaso puede uno usar una olla que está llena y echarle algo más? No, hay que vaciarla para poderla usar, ¿verdad? Y Dios nos vacía de nosotros. Y todo esto tiene un propósito, los sufrimientos tienen un propósito. Una vida que está vacilando en su fe o en su caminar, mejor dicho, una vida cristiana que está vacilando, que sigue al Señor, que se aleja del Señor, que está débil, que está titubeando, tambaleándose, es una vida que no funciona. Es una vida más bien es una vida desperdiciada. Si uno no está firme caminando con el Señor todos los días, uno no puede seguir al Señor. Yo no puedo ir, saben que si ahorita me dijeran, oye, nos falta un corredor para los Juegos Olímpicos, para completar el equipo, ¿quieres apuntarte para ir a competir en los próximos Juegos Olímpicos? ¿Cuándo empiezan? En una semana. Y digo yo, pues, ¿cómo anda mi chueca que me acaban de poner acá? Y luego mi espalda, digo, pero sí voy, si me necesitan, sí voy. ¿Creen que yo pudiera hacer algo ahí digno? No, porque no sirvo para eso, ¿verdad? Entonces, si ahora cambiémoslo a lo espiritual, ¿qué tal si estoy espiritualmente con prótesis, con pecados, debilidades, dudas? ¿Será verdad la palabra de Dios? O sea que está uno titubeando en su fe. Uno no puede correr la carrera, ¿verdad? Hay que estar firmes, hay que estar preparados para servir al Señor. Recordemos, para servir al Señor con todo nuestro corazón, debemos entregarle todo. Amén. Despojarnos de todo lo mundano, de todo lo carnal, para poderlo servir. Si no, no lo vamos a poder servir. Digo, todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida tiene un propósito si lo aprovechamos. Si no lo aprovechamos, de nada sirvió lo que sufrimos, ¿verdad? Es como un atleta, se prepara por 10 años para ir a los Juegos Olímpicos y el día anterior de la carrera se va de parranda y se pone como araña
y otro día hasta que se muere con el dolor de cabeza. ¿Creen que puede ir a competir? No. Y no es digno de competir porque no ha sido responsable. En la vida cristiana nos preparamos, pero hay que seguir adelante. Hay que terminar la carrera. Porque hasta ahorita yo en toda mi vida no he oído de un atleta que renunció a la mitad de la carrera y le dieron medalla de todos modos. ¿Conocen a alguien? No. A los que renuncian no reciben nada. No reciben más que críticas y desprecio. O sea que para agradar a Dios tenemos que ser firmes. Tenemos que seguir adelante. Y el Señor nos da las fuerzas. El Señor está con nosotros. Es como nuestro coach, nuestro entrenador. Él va al lado de nosotros. Ándale, anímate, échale ganas. Ya mero llegas. Mira, ahí está la meta. Ándale, ya mero llegas. Y nos caemos y nos levanta. Y nos ayuda. Ya cuando no podemos, casi nos lleva cargando hasta la meta. Porque quiere que terminemos. Porque ¿saben qué? Al final de la meta dice que hay una corona de justicia que Dios dará a todos. A todo aquel que termina su carrera con gozo. Pablo lo dijo. He peleado la buena batalla, ¿verdad? He acabado la carrera. ¿Y qué dijo? Y ahora me espera la corona de justicia. Dios me dará. Dios justo me dará. El Señor nos va a dar el premio. Pero hay que terminar la carrera. Hay que seguir adelante. Y vamos a titubear, y hay veces que vamos a caernos, pero el Señor nos va a ayudar a seguir adelante. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Y algunos de nosotros ya estamos más para allá que para acá, en la carrera, ¿verdad? Así es que ya mero llegamos, Los más jóvenes, las más jóvenes, les quedan unas cuantas vueltas más alrededor de la pista, pero ahí la llevan, ahí van adelante. Y es lo bonito de servir al Señor. Hermanos, ahora lo que el Señor nos tiene preparado ya, no tenemos idea. No tenemos idea, pero les aseguro que va a haber muchas pruebas, va a haber muchas batallas, va a haber lágrimas, va a haber dolor, va a haber sudor, pero vale la pena. Porque no hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. Jesús tuvo que llegar hasta la cruz para recibir la corona. Cuando él dijo al Padre, terminado es, el Padre dio su aprobación. Cuando resucitó, selló para siempre su victoria. El Padre dio su absoluta autoridad y aprobación al Hijo cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Le estaba diciendo al Señor: aquí te entrego todo lo que soy, te entrego el fruto de todo mi trabajo, te entrego el fruto de mi vida, he dado mi vida por salvar a las ovejas. Y Él, como un buen pastor. ¿Y saben por qué el Señor Jesús resistió todas las tentaciones, fue a la cruz y murió en la cruz en nuestro lugar? Porque Él podía ver, Satanás le ofrecía los reinos de la tierra, pero ¿saben lo que Jesús estaba viendo? Las multitudes que nos dice en la Biblia que nadie puede contar, de toda lengua, tribu y nación, las ovejas blancas, purificadas, santificadas, que lo iban a seguir. Y ahí estamos nosotros en ese rebaño. Todos los millones de gente que han sido salvos a través de la historia, el Señor Jesús estaba viendo todo eso que iba a recibir. Y cada uno de nosotros, hermanos, sinceramente se los digo por el amor que Dios nos tiene, somos una corona para Jesús. Cuando terminamos nuestra vida en fe y expiramos aquí, le decimos: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, que somos como una corona de triunfo, de justicia para el Señor Jesús, porque Él nos compró y nosotros terminamos nuestra carrera. Y es como cuando Él le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros decimos: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Desde que venimos a Cristo. Y ahora tú, Señor, ayúdame a terminar mi carrera, a servirte con todo mi corazón. Ayúdame, Señor, dime en qué te puedo servir. Y el Señor nos da las habilidades. Cuando el Señor nos llama, el Señor nos equipa para servirlo. Lo importante es que tengamos el deseo, el corazón de servirlo, con todas nuestras fuerzas.
aunque no lo hagamos perfectamente, pero lo hagamos con todo nuestro corazón, es lo que el Señor acepta, lo que el Señor agrada. ¿Alguna vez cuando sus hijos estaban chicos y querían ayudarlos a hacer lo que estaban haciendo, sus hijos lo hacían perfecto? No, pero a uno le agrada que ellos quieran estar con uno ayudando, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mis niños les estaba ayudando allí a cortar y a clavar y a hacer casitas con los pájaros. ¿Lo hacían bien? No. Pero a mí me daba tanta alegría que estuvieran conmigo ahí ayudándome. Yo las ayudaba y las enseñé hasta a tirar con el BB gun y bueno, ahí nos divertimos de lo lindo. Y es bonito, ¿por qué? Porque yo veía el deseo de ellas, ¿verdad? De ayudar y de servir. Y Dios de la misma manera agradece nuestro esfuerzo, nuestro deseo de servirlo, aunque no sea perfecto. Él perfecciona lo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Nosotros enchocamos el clavo, Él lo endereza, Él lo arregla. Pero lo que importa es que estemos dispuestos a hacer. Y hermanos, lo que Dios tiene para nosotros allá no tenemos idea. Como dice la palabra de Dios, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Lo importante es que estemos listos para servirle. Así es de que el próximo domingo, allá a las 11 nos vemos para seguirlo sirviendo. Amén. Vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por enviar a su bendito Hijo a este mundo, a nacer como nosotros, a hacerse humano y vivir una vida de perfección, de sacrificio, de esfuerzo, de enseñanza, de amor, de entrega y de compasión. Gracias, Señor, por el inmenso amor que nos demostró en su vida en esta tierra, Señor Jesús, sanando a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos, resucitando muertos, alimentando a los hambrientos, perdonando pecados, haciendo tanta obra buena solo por el amor que nos tiene. Ahora, Señor, yo le pido que siga bendiciendo esta iglesia y no solamente que la mantenga fuerte, sino que la crezca y la multiplique muchas veces, Señor. Queremos ver almas transformadas, padres e hijos entregados a usted, matrimonios restaurados, aquellos que están esclavizados por vicios, por el pecado, restablecidos. Señor, yo pido por los matrimonios que los purifique, que los santifique, que los fortalezca, que sean fieles el uno al otro y fieles a usted, Señor. Y queremos ver muchas familias así transformadas en esa iglesia, Señor, que usted nos ha dado. Le pedimos, Señor, su ayuda porque la necesitamos absolutamente. Denos las fuerzas, denos la salud para servirlo hasta el último día de nuestra vida. Le pedimos, Señor, su ayuda y su bendición en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.